El tema se titula Ética y Economía Política. La primera cosa que quería aclarar es que una cosa es la ética y otra cosa es la ciencia económica. La ética trata sobre el deber ser, sobre las normas que deben orientar nuestro comportamiento, y la ciencia económica estudia las leyes que informan los procesos de cooperación social. A veces se dice, pero esto es una terminología que induce a graves errores, que la ciencia económica es una ciencia positiva y que la ética sería una ciencia normativa, una sobre lo que es y otra sobre lo que debe de ser. Pero esa terminología es altamente engañosa, porque cuando se refiere uno a la economía como ciencia positiva, en la mayor parte de los casos se conlleva la idea de que la economía es una ciencia empírica. Se confunde el estudio de lo que es con el estudio de los hechos históricos. Y ya sabemos desde el comienzo del curso que la ciencia económica no es una ciencia empírica. Al revés, la metodología para su desarrollo ha de ser a priorístico-deductiva. O expresado de otra forma, que no podemos dirigirnos al magma inmenso de hechos históricos que nos rodea si no disponemos de un bagaje teórico previo que nos permita interpretarlos. All facts are theory laden, todos los hechos están cargados de teoría, decía Popper. Yo no considero a Popper santo de mi devoción, pero en esto sí que tenía bastante razón. Pero yo diría aún más que Popper, es que en la ciencia social no existen hechos al margen de la teoría. Siempre es preciso una teoría previa para interpretar y comprender los hechos que está ahí fuera. Incluso el empirista más acérrimo siempre, sin darse cuenta, de una manera más o menos subrepticia, debajo de la mesa, utiliza un modelo teórico para interpretar lo que le rodea. Luego, la terminología de ciencia positiva induce a error en la medida en que metodológicamente se piense que esto significa que la economía es una ciencia empírica. Lo que queremos decir cuando se utiliza este término de manera adecuada es que la ciencia económica estudia lo que es sin meterse en consideraciones de lo que es bueno o malo o lo que debe de ser, lo que se consideran consideraciones normativas que ya estarían dentro del ámbito de la ética. Sin embargo, entendiendo esto y entendiendo que la ciencia económica debe de ser una ciencia libre de juicios de valor, en alemán Wertfreiheit, libre de juicios de valor significa que el científico de la economía, como tal científico, no puede enjuiciar como buenos o malos los fines concretos que pretenden los actores que él investiga. Porque nosotros estudiamos la acción humana con sus implicaciones y la acción humana persigue fines y busca medios para lograr esos fines, con independencia de que a nosotros los fines nos parezcan buenos o malos. Por tanto, la ciencia económica como tal es una ciencia que es libre de juicios de valor. Aunque sea esto así y sea una ciencia sobre lo que es y no sobre lo que debe de ser, y reconozcamos la radical separación que hay con disciplinas normativas como la ética, que estudian el deber ser, sin embargo, los estudios científicos de la economía son enormemente útiles para ayudar a tomar posicionamientos en el campo de la ética. Imagínense, por ejemplo, alguien, y no lo podemos criticar desde fuera, que por las razones que sea, da un valor muy importante a la igualdad. Una persona idealista, joven, etcétera, que considera que el igualitarismo es esencial. Y esto no lo podemos nosotros, como científicos desde fuera, decir ese juicio de valor nos gusta o no nos gusta. Ahora bien, si esta persona idealista viene aquí, estudia ciencia económica y se da cuenta que imponer la igualdad desde arriba destruye el proceso de cooperación social, entonces a lo mejor, muy posiblemente, se cuestionará sus valoraciones subjetivas, se cuestionará sus valores políticos. Es que esto que yo antes perseguía de buena fe con tanta ilusión es contrario al proceso de cooperación social. Es que entiendo que establecer por la fuerza coactiva del Estado disposiciones que fuercen resultados igualitarios del proceso social destruye el proceso social. Es que entiendo, por ejemplo, que las leyes de salario mínimo perjudican precisamente a aquellos a los que se dice que se quiere favorecer. Luego, como resultado de mi estudio de la economía durante este curso con el profesor Huerta de Soto, reconsidero mis principios políticos, mis valoraciones, y me doy cuenta que el ideal de la igualdad que defendía con tanto ahínco antes no
a nivel puramente particular y voluntario, sino pensando que legitimaba la intervención del Estado para imponer determinadas medidas. Me doy cuenta que, por tanto, entre el desarrollo de la civilización en un proceso armonioso de cooperación voluntaria y el caos social y la violencia que genera la imposición por la fuerza de las medidas igualitarias, me obliga a reconsiderar mi posicionamiento desde el punto de vista político y a cambiarlo. Luego, es enormemente útil, incluso en el ámbito de la ética, tener conocimientos correctos de ciencia económica, aunque solo sea por esta razón. Ahora bien, alguien podría decir, profesor, yo acepto todo lo que usted ha enseñado de economía, pero aún así, para mí es tan importante el igualitarismo que prefiero que desaparezca la civilización, pero que seamos todos iguales. Si alguien se plantea una posición tan maximalista como esta, tampoco podemos enjuiciar como científicos y decir eso está bien o está mal como científicos de la economía. Haría falta una disciplina distinta que pusiera de manifiesto si tal posición es aceptable o no, desde el punto de vista moral, si es correcta o no es correcta. Entonces abandonaríamos el ámbito de la economía, que como sabemos es libre de juicios de valor y una ciencia positiva, y pasaríamos a estudiar otra disciplina, que sería la ética, es decir, el estudio científico de cuáles son los principios que deben de informar el comportamiento social, de lo que está bien y lo que está mal. Muchos teóricos piensan que no es posible el desarrollo de una disciplina ética en términos objetivos, sobre todo en los tiempos actuales que prepondera el subjetivismo y el relativismo más generalizado en los ámbitos de la moral y de la ética. Por contra, yo y otro grupo importante pensamos que sí que es posible desarrollar una disciplina objetiva de lo que está bien y de lo que está mal. Desarrollar una ética, al menos una ética social, en términos objetivos, que se puedan consensuar entre los diferentes seres humanos. Y esto, repito, es algo que está cuestionado, pero existen desarrollos que van en esta línea, el intento de construir una ciencia ética objetiva. De manera que incluso podríamos llegar a demostrar que lo que está haciendo usted es éticamente erróneo. Y en el desarrollo de esa disciplina de la ética objetiva, también juega un papel muy importante todo el bagaje intelectual de la ciencia económica que hemos desarrollado juntos a lo largo de este curso, porque nos ayuda, nos orienta a la hora de construir nuestro edificio ético ideal que consideramos objetivamente bueno. Existen diferentes programas de investigación o trabajos dirigidos en esta línea. Por ejemplo, el caso de los libertarios justnaturalistas. Se llaman así porque defienden que hay un derecho natural objetivo, en pocas palabras es a lo que me estoy refiriendo, y que está ahí, que es el único conforme con la naturaleza del ser humano, lo que pasa es que tenemos que descubrirlo. Entre ellos quizás el más importante sea Murray Rothbard, que desarrolla toda una teoría de la ética social del capitalismo, a favor del capitalismo, basada en el principio de la propiedad en uno mismo. Yo soy propietario de mi cuerpo y los demás, él demuestra, no son propietarios de mí. Y si se acepta esto, yo también soy propietario de aquello que produzco y de lo que ocupo y antes no era de nadie. Y el principio de la occupatio res nullius. Y luego además puedo intercambiar el resultado de mi esfuerzo con el de los demás voluntariamente. Y entonces así desarrolla una ética objetiva de la cooperación social voluntaria que es la base del sistema capitalista. Y por contra, que los comportamientos coactivos que consisten en esclavizarme, en que sea propietario de mí otro, o en expropiarme el resultado de mi esfuerzo, o impedir por la fuerza el libre intercambio voluntario de unos con otros, son todos ellos actos esencialmente antiéticos, inmorales, que van contra la naturaleza del ser humano. En una línea parecida también estaba el caso de Robert Nozick, que fue catedrático de filosofía en Harvard, que ya ha fallecido hace más de 10 años, que desarrolló también toda una teoría objetiva de la ética social, no tan radical como la de Rothbard, pero también en la misma línea. Otra línea de investigación importante es la del profesor Hans Hermann Hoppe, también en este ámbito, profesor alemán que estudió con Habermas en la Universidad de Frankfurt
y que luego pasó a ser discípulo directo de Rothbard y terminó jubilándose como catedrático de Economía en la Universidad de Las Vegas y actualmente vive en Turquía. Hoppe se basa en el principio habermasiano. Habermas es un filósofo de origen marxista alemán, pero que desarrolla su filosofía en base al criterio de la argumentación. Pues bien, Hoppe, que fue discípulo de este marxista, se dio cuenta que el principio de la argumentación tenía sus mejores fundamentos e implicaciones más ricas si se aplicaba para justificar la ética objetiva a favor de la cooperación social voluntaria y del sistema capitalista. La idea, muy brevemente expuesta, en la lectura la tienen explicada con detalle, es la siguiente. Si yo argumento con otro yo, contigo, si nosotros dos hablamos y argumentamos, pues yo estoy de acuerdo con esto, pues no estoy de acuerdo, pues sí, pues no, etcétera. Aunque yo sea capitalista y usted sea socialista, el mero hecho de que dialoguemos dando argumentos, implícitamente está indicando que yo acepto la personalidad del otro y que el otro es propietario de sí mismo y viceversa, que él acepta mi personalidad y la propiedad sobre mí mismo. El mero hecho de que dialoguemos argumentando ya implícitamente, explica Hoppe siguiendo a Habermas, está constituyendo un fundamento de todo lo que es el proceso social voluntario basado en la cooperación libre y del sistema capitalista, que es la propiedad privada de cada uno sobre sí mismo. Porque si no fuera así, no habría argumentación ni discusión, sino simplemente sacaría cada uno una pistola y le pegaría al otro un tiro en la nuca. Luego, si yo argumento implícitamente, estoy reconociendo que el otro yo y él hacia mí es una entidad autónoma, dotada de naturaleza, propietaria de sí mismo, y a partir de ahí, de manera lógica deductiva, y siguiendo un esquema paralelo al de Rothbard, construye toda la teoría de la economía de mercado y del sistema capitalista en lo que a ética se refiere. Cada uno es propietario sobre su cuerpo, sobre lo que produce, puede intercambiar libremente, etcétera. Y entonces hemos hablado del caso de Rothbard, hemos hablado de Nozick en su obra Anarchy, State and Utopia, Anarquía, Estado y Utopía, de la aportación de Hoppe, que la tienen en su libro Una teoría sobre el socialismo y el capitalismo, y luego también me gustaría señalar la aportación en el ámbito de la ética del profesor Kirchner, uno de los más dilectos discípulos de Mises, que se jubiló como catedrático en la Universidad de Nueva York en el año 2001. Kirchner es el gran teórico de la función empresarial y ha escrito un libro que hemos traducido al español y publicado en una editorial que se titula Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Entonces Kirchner, un poco en la misma línea, pero centrándose en su teoría de la función empresarial, también construye toda una teoría objetiva, consensuable por tanto, de la ética social. ¿Basado en qué? Basado en el principio de la creatividad empresarial, es decir, el principio de que todo ser humano está dotado por su propia naturaleza de una innata capacidad empresarial, que es una capacidad eminentemente a la vez creativa y coordinadora. Luego, cualquier hombre y mujer, por el mero hecho de serlo, está dotado de la capacidad de descubrir, ver, crear nuevos fines y nuevos medios. Entonces, la teoría de Kirchner es que por el mero hecho de ser seres humanos tenemos esta capacidad innata de descubrir y crear cosas. De hecho, hay una digresión en mi libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial de tipo teológico, donde argumento que si el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, suponiendo que hipotéticamente Dios exista, entendiendo por Dios un ente que nos supera en mucho de lo que no podemos comprender, creador de la nada de todas las cosas y además por amor, que precisamente el punto de conexión entre Dios y el hombre radica en la función empresarial. Porque el hombre, aun siendo un pigmeo, una mosca, una infinitesimamente pequeña y hormiguita, sin embargo, está también dotado de una capacidad creativa. Nos damos cuenta de cosas que nos habían pasado previamente desapercibidas. Y ese sería, digamos, el punto de conexión, es la digresión teológica que tiene en mi libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, y que habrán leído. Entonces, Kirchner argumenta que si todo ser humano está dotado de esa innata capacidad creativa, es obvio que todo ser humano tiene derecho natural a apropiarse aquello que crea empresarialmente. Entre otras cosas porque al hacerlo no perjudica a nadie. Antes de que lo creara no existía. Y si yo creo algo que antes no existía, no perjudico a nadie. Me beneficia a mí mismo, que soy el creador, me apropio de lo que he creado y además favorezco a múltiples otras personas, conocidas o desconocidas, que a través de los procesos
de mercado que hemos estudiado juntos en este curso y del intercambio voluntario, directa o indirectamente y en oleadas sucesivas se van a aprovechar también de aquello que yo he creado. Luego, el principio de la apropiación privada de lo que uno crea es un principio además muy semejante al principio de la occupatio res nullius, en latín, la ocupación de aquellos recursos que no son de nadie, y que es una de las formas tradicionales de adquirir la propiedad en el derecho romano, o el principio del homesteading, el principio de la colonización, de la ocupación por un colono de algo que no era de nadie, ya teorizado por Locke desde el siglo XVIII. Bueno, pues es un principio intuitivo que todos podemos aceptar, coherente con la naturaleza del ser humano, creativa, que cada uno se apropie de aquello que crea, imprescindible para nuestra naturaleza creativa, porque si no pudiéramos apropiarnos de lo que creamos, ni siquiera visualizaríamos nuevos fines y nuevos medios, y se bloquearía nuestra capacidad creativa. Principio que no perjudica a nadie, porque cuando nos apropiamos de algo que se ha creado de la nada, nadie puede quejarse por el hecho de que se le quite algo, porque ese algo no existía antes, y además, como he indicado, lo creado se expande y favorece no solo al protagonista de la creación original, sino a todos los que comercian, intercambian con él o le imitan. Y además, ni siquiera hay que mantener la condición del llamado proviso de Locke. Locke, cuando desarrolla su teoría de la colonización, pone como condición que uno puede apropiarse aquello que descubre, por ejemplo, un colonizador que desembarca en América, dice siempre y cuando deje recursos suficientes para los que vengan después. Bueno, pues esta es una visión demasiado materialista. La verdad es que si yo pongo el pie en América no puedo decir todo el continente mío. No, lo que yo descubro, creo y trabajo, pues será pues mi casa, lo que cultive, la finca alrededor, pero no puedo decir todo el continente, como decían antes, en nombre del rey de España, todo esto mío, hasta el paralelo tal. En ese sentido sí que tenía lógica lo que decía Locke. Pero en términos mucho más abstractos, como los que desarrolla Kirchner, cuando yo creo algo que no existe previamente, sea una obra artística, una obra académica, la idea de un nuevo proyecto empresarial que había pasado desapercibido, un nuevo programa, un nuevo sistema operativo, Windows 2000 o lo que sea, no tengo por qué cuidar de dejar recursos suficientes para lo que vengan después, porque es que no estamos hablando en términos materiales y objetivos de recursos que puedan quedar bloqueados para los que vengan después, es que simplemente he creado de la nada algo que no existía en el mundo antes que yo. No se puede decir, es que usted, don Miguel de Cervantes, por favor, no deja algo de idea de Don Quijote para que se la copie el Don Quijote apócrifo de la Avellaneda. No, él coge y la idea ya está ahí y ya está, y es de él, íntegra, y pasa a la historia como una de las obras inmortales del género humano. Luego, solucionado el tema del proviso de Locke gracias a la conceptualización más abstracta del derecho a la propiedad privada en base al principio de la creatividad empresarial, que es lo que desarrolla Kirchner en su obra. Vean ustedes cómo en estas 4 líneas y otras que se están desarrollando se va construyendo una disciplina que es una disciplina objetiva, por tanto consensuable, que por tanto puede demostrarse que un comportamiento es malo per se si alguien coactivamente impone por la fuerza a otro cosas en contra de su voluntad, y en base bien al derecho natural, en base al principio de Rothbard de la propiedad sobre el propio cuerpo, al principio de la argumentación de Hoppe, al principio de que cada uno tiene derecho a apropiarse del resultado de su creatividad empresarial de Kirchner, o a una combinación de todos esos enfoques que van más o menos en la misma línea.